presento, soy Ariel Rocha, director de la Tamenusa. Mi sede es Buenos Aires, Argentina. Me está acompañando en la pantalla el CEO de la Tamenusa, Leo Roth, con sede en Miami, y Esteban Larrondo, con sede en Chile, director de la oficina de Chile. Así que en nombre de los tres les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar. Ustedes saben, y para los que no nos conocen tanto, la Tamenusa es un professional network formado hace más de 30 años con sede en los Estados Unidos y que ha buscado colaborar y ayudar con los latinoamericanos en establecerse comercial, personal o familiarmente en los Estados Unidos de América. En este camino hemos podido realizar muchísimos webinars, conferencias y charlas. Hemos tenido el gran placer de estar en Chile muchas veces en forma personal, presencial, y seguiremos estando, por supuesto, y también así, desde esta forma, desde este medio, estar en sus casas, en sus oficinas, pudiendo acompañarlos con temas de valor y de cuantía, como para que ustedes puedan interiorizarse y tener una idea más cabal de cómo es hacer negocios en los Estados Unidos. Voy a dejar que Leo haga la presentación del tema de hoy y luego que se presentará Esteban, para así dar comienzo a nuestro webinar del día. Muchas gracias, Ariel. Gracias, Esteban, por estar acá con nosotros. Eh, Nosotros en nuestro trabajo diario tratamos de hacer beneficio al clientela y al público que nos acompañan en los años, de innovar, mejorar y evolucionar. Nuestra trayectoria de experiencia de los 30 años, hemos asesorado y visto muchísima gente de Latinoamérica, Chile, Argentina, Colombia, México. En este caso, obviamente, el público va a ser el público de Chile, porque el temario del día de hoy va a ser un tema muy interesante que va a exponer nuestro aliado y socio amigo Esteban Larrondo desde Santiago. También nuestra trayectoria nos ha enseñado que tenemos que tener mucha sensibilidad con nuestros clientes. Las dos palabras que utilizamos en todas nuestras charlas es una radiografía y una planificación del proceso que encara cualquier cliente que nos acerca para hacer una inserción al mercado norteamericano. Como dijo Ariel, yo vivo en Miami, trabajo en Miami, la oficina central en la ciudad de Miami, nací en Argentina, pero vivo aquí más de 60 años, toda la vida, en la cual hemos asesorado en toda Latinoamérica para este proceso de innovar, mejorar y evolucionar. Una de las cosas que nos hacemos diferencial en este trayectoria de trabajo es una respuesta inmediata. La verdad que con la tecnología de hoy no hay excusa, no hay razón por la cual no contestemos inmediatamente a nuestros clientes y asesorándolos instantáneamente. Y también, muy importante, es una representación local. En este caso, obviamente, teniendo a Esteban, Rodrigo y el equipo de Esteban en Santiago, es importante para los chilenos para tener oficinas en el sitio local para atenderlo personalmente desde cerca. Y finalmente, la realidad que también nos destacamos por un servicio integral, donde tenemos profesionales para cualquier tema que puede surgir en la inserción de familia, inversión, radicación o compañías en Estados Unidos. Próxima, Pilar, por favor. Ari, ¿quieres seguir? Sí, cómo no. Bueno, dentro de lo que es la Taminusa como consultora, como consultores de negocios, tenemos dos áreas muy claramente marcadas, que nosotros denominamos Better Investment y Better Life. Estas áreas tienen que ver con dos estrategias distintas de comunicación y de poder presentarles a ustedes un servicio o un producto llegado al caso. En la parte de servicios, que es Better Life, está enrolada la charla de hoy porque justamente trata de mejorar condiciones de vida o de trabajo desde el matiz profesional. Entonces acá están las charlas que tienen que ver, o el contenido que tiene que ver justamente con radicarse en Estados Unidos, poder adquirir la franquicia, asesoramiento contable, asesoramiento de estructuración societaria, en este caso asesoramiento tributario binacional, y para esto hay todo un equipo de expertos donde hay profesionales, abogados, economistas, licenciados en administración de empresa, que abarcan cada una de estas áreas. Y por el lado de Better Investment, tenemos claramente aliados estratégicos. Estos aliados son empresas americanas seleccionadas, donde pasan un proceso de due diligence muy minucioso, trabajo que se encara y que comienza Leonardo ahí en la oficina de Miami y que se hace con todo un equipo interdisciplinario y donde hay gente de Chile trabajando dentro de ese equipo.
para poder acercarles a ustedes inversiones de calidad, inversiones de terceros, empresas que trabajan en su propio mercado, en su propio segmento, y a lo largo de estos años hemos tenido muy buenos aliados, aliados muy sólidos que pueden brindarles a ustedes posibilidades de hacer algún tipo de inversión. Pero la charla de hoy, como les decía, va a estar enrolada dentro de lo que es el área de asesoramiento y poder acercarles a ustedes este contenido de cómo es esta interpretación legal y cómo funciona el convenio que existe entre Chile y los Estados Unidos. Adelante. Tenemos partners estratégicos y consultores estratégicos para la necesidad de nuestra clientela. Como hablamos al principio, Better Life, Better Investment viene acompañado de un network de profesionales que hemos trabajado en los 30 años para acercarnos con ellos hacia ustedes para que cumplen el deseo, la necesidad de cada uno de ustedes a través de esa radiografía y planificación. Adelante. Las áreas de experticia. Planificación en tu camino, bueno, eso ya lo hablamos un poquito, en la cual tratamos de tomar mando con el potencial cliente desde su casa en su país, así hasta llegar aquí a Estados Unidos. Miami siendo el lugar preferencial muchas veces, pero no tiene que ver solamente con Miami, sino que puede ser en cualquier parte de Estados Unidos. Próxima. Ari. Inmigración y visas. Bueno, esta es una serie sensibles, importantes. Cada país tiene sus propios tratados, cada jurisdicción tiene sus particularidades. Existen tantas visas como letras en el alfabeto. Ahí están nombradas simplemente algunas que son las más conocidas, las más ilustrativas, pero el equipo de Moreira Salazar Dagger, el equipo legal de inmigración, se dedica a poder acompañarlos paso a paso, acompañarlos en la decisión de emigrar a los Estados Unidos como familia o como empresa y a veces con traslado de personal, a veces temporal, a veces definitivo. Dentro de este grupo de inmigración se enrolan lo que son las visas de residentes, de no residentes y la ciudadanía. Inversión en hotelería. Nosotros trabajamos con una empresa que tiene también casi más de 30 años y manejan un portfolio de hoteles en las marcas de Hyatt, Marriott, Intercontinental y Hilton, Hilton. donde nosotros, aliados con ellos, hemos armado unos fondos de inversión que le invitamos a nuestros clientela para que participe con nosotros, al lado de nosotros, en estos fondos que hemos elaborado con este grupo que se llama Driftwood Capital. Ese grupo Driftwood Capital maneja 4.000 millones de dólares de activos en 90 hoteles en 27 estados, en la cual ellos son operadores, adquieren, construyen y manejan estos 90 hoteles para nuestros fondos en la cual participamos y invitamos a nuestro clientela y grupos en Latinoamérica que quieren invertir con nosotros. Próximo. Bien, dentro de lo que es el negocio de las franquicias, es un área muy interesante que está íntimamente vinculado a las dos áreas, a Better Investment y a Better Life. Better Investment porque realmente poder pensar en adquirir una franquicia como un negocio o un primer negocio en Estados Unidos es algo muy interesante, muy conservador, muy sólido, que le puede dar la posibilidad de dar un primer paso desde lo comercial. Pero además, el mundo de las franquicias permite esa dualidad de poder también ser un vehículo idóneo para aquellos que están pensando en ir a radicarse a Estados Unidos y conducir, dirigir, gerenciar ese negocio. Hay más de 3.500 franquicias operativas en Estados Unidos, es la tercera industria más importante de los Estados Unidos. Realmente es un mercado apasionante porque existen franquicias, casi les diría que es al revés, habría que pensar alguna industria que no tenga una franquicia o no tenga un modelo franquiciador. Así que es muy interesante. Inversión en finca raíz y en créditos hipotecarios. Tenemos aliados vinculados a la área de compra y venta de casas, créditos para extranjeros para la compra de inmuebles en Estados Unidos, inversiones en lo que aquí se llama multifamily, en la cual uno puede hacer inversiones en propiedades que tienen para de renta en cuanto a alquiler, en la cual uno puede invertir en estos distintos tipos de inversiones en el mundo de finca raíz en Estados Unidos. Próximo. Comercio internacional. Tenemos un área que puede acompañarlos, asesorarlos con la estructura jurídica que ustedes necesitan para exportar o para importar desde Estados Unidos,
con todo lo que es el andamiaje de la parte tributaria, lo que es el área de custom brokers, o sea, agentes aduanales en Estados Unidos, y un área específica a través de un aliado, una empresa vinculada, que se dedica a todo lo que es la parte del marco regulatorio de las exportaciones, llamado FDA, porque es el organismo que regula gran parte, por no decir el 90%, de los productos que deben ingresar al mercado americano. Así que en esta área de expertise participan 3 o 4 personas distintas de diferentes áreas a quienes están buscando asesoramiento de cómo exportar sus productos o cómo importar productos de Estados Unidos. Bueno, aquí sigamos con los aliados principales, con quien nos visita con nosotros cuando estamos en Chile y estuvimos hace 2 meses atrás en un expo de real estate en la cual participaron en un expo con nosotros varios de estos aliados que están vinculados a el tema de inversión en Estados Unidos. Bien, las oficinas de la Tamenusa están cerca. Como les decía, nuestro sentimiento es poder acompañarlos paso a paso, poder guiarlos en el camino. Existen diferentes áreas, diferentes formas de guiarlos en el camino hacia los Estados Unidos, tanto en las inversiones como en lo profesional, como en la parte inmigratoria. Y ustedes podrán consultar, como decía Leo en inicio, más allá de que estamos todos a disposición, a alguien en su propio país, en su propia jurisdicción. Contamos con oficinas en Santiago de Chile, en Lima, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Bogotá, obviamente la sede de Buenos Aires y la de Miami. Bueno, en los 30 años de trabajo hemos hecho este tipo de no, esta conferencia personalizados en cada país más de 350 veces. Los webinars que hemos hecho, y esto empezó durante la pandemia cuando no se podía hacer presencial, hemos hecho más de 50 webinars en la cual lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es Latam en USA. Lo pueden ubicar los 50 webinars grabados. Este también va a ser grabado y después de esta conferencia va a estar a tu disposición. Si lo quieren ver con tiempo, lo podemos hacer llegar así a ustedes. En la historia de esta conferencia ha habido 35 distintos oradores especialistas de Estados Unidos, con más de 22.000 participantes asistentes a nuestras conferencias. Bien, un poco lo que es la presencia y el estar siempre a disposición, como les decíamos, tiene que ver con los diferentes webinars que se han hecho, diferentes temáticas. Siempre tratamos de apuntar a temas que sean de interés general para todos los latinoamericanos. Este caso puntual es un caso atípico porque acá apuntamos específicamente a darle una información de valor a ustedes, a la gente de Chile, por la vinculación y por el tratado particular que tienen, sobre el cual ya en breves minutos va a estar hablando Esteban. No. Bueno, estamos en los medios, en cada país terminamos siendo un referentes. Cada uno de los aliados y directores de cada país escriben, nos invitan a programas de radio y televisión y hemos estado en los diarios más importantes, en el caso de Chile, en el diario Mercurio, en el diario no me acuerdo del segundo nombre. Esteban, ayúdame con el donde aparecimos recién, El en diario el financiero. diario financiero. Así que estamos siempre presentes, nos llaman, nos publican, somos referentes en cada país, en la cual en Chile van a estar viendo artículos que salen de parte de nuestra oficina en Santiago. Bien, bueno, como les decía Leo, estamos en los diferentes canales de comunicación para poder realmente estar cerca. O sea, a todos aquellos que deseen también van a poder incorporarse a una lista de WhatsApp para recibir comunicaciones, novedades, los artículos que se van publicando. Gracias a Dios, como decía Leo, tenemos una repercusión bastante buena en la prensa, tanto en Argentina como en Colombia, como en México, como ahora también en Chile, que hemos retomado nuestra actividad, y la verdad que es un placer poder tenerlo a Esteban y a todo el equipo, a Rondo Novoa, trabajando en forma conjunta. Y acá les vamos a dejar los datos de contacto para que ustedes, bueno, puedan escanear ese código QR. Por supuesto que si están aquí es porque reciben una invitación y ahí mismo también van a poder comunicarse, coordinar una cita o una entrevista, ya sea vía Zoom o presencial en Santiago de Chile. Y por supuesto, las puertas están abiertas en cualquiera de las oficinas
para poder conversar. No todos los especialistas hablan de todos los temas, sí nos vamos sectorizando de acuerdo a cada temática, a cada tema, a cada jurisdicción, porque si no es muy difícil de abarcar, y tratamos de ponerlos luego de esas primeras charlas en manos de los expertos indicados para que manejen sus temas y para que ustedes puedan tener esa confianza y ese sentimiento de no pagar un derecho de piso cuando uno se muda de jurisdicción, ya sea desde lo profesional o desde lo comercial. Ahora, sin más, vamos a dejar de compartir pantalla para poder darle lugar a que comparta Esteban, presentarlo nuevamente, Esteban Larrondo, de Larrondo Novoa. Esteban, junto con Rodrigo y con Jorge, conforman un estudio profesional de larga trayectoria en Santiago de Chile, donde hoy van a encarar, Esteban personalmente va a encarar este tema, que es poder contarles qué es lo que sucede y cómo funciona el sistema del acuerdo binacional entre Chile y los Estados Unidos. Adelante. Gracias, Ari. Bueno, me presento. Mi nombre es Esteban Larrondo. Soy abogado de profesión. Tengo un magíster en tributación de la empresa de la Universidad de los Andes. Y bueno, también soy codirector aquí de la Tamenusa para Chile. Entonces, hoy día justo queríamos hablarles al respecto del convenio para evitar la doble imposición entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de los Estados Unidos de América. Así se llama nuestro tratado. Así que, sin más, vamos a contarles un poquito al respecto de la historia de este tratado. Porque esto no es una cosa que viene ya, que se negoció, no. Esto partió el 2010. El 2010, y desde antes ya negociando, pero el 2010 se firma este tratado con la condición de que luego fuera ratificado por los dos congresos, digamos, tanto el Congreso norteamericano como el Congreso chileno. Entonces, en estos 14 años, para que lleguemos, digamos, a estar hoy día vigente, hubo un montón de cosas, notas diplomáticas, enmiendas, ratificaciones, no, un Congreso no estaba de acuerdo, el otro no, decía esto no puede ser así, hasta que finalmente el 19 de enero se promulgó, digamos, por parte del Congreso Nacional acá en Chile. Luego se hizo algunas modificaciones a través de unas notas y salió publicado en el diario oficial el día 27 de enero de este año. Y desde ahí que está en pleno rigor, digamos, nuestro convenio para evitar la doble tributación. Quiere decir que este va a ser el primer año en que se va a hacer efectivo realmente por las declaraciones de renta del próximo año. Tanto Chile como Estados Unidos hacen sus declaraciones de renta en abril del año siguiente al periodo comercial distinto. O sea, quiere decir que nosotros desde enero a diciembre vemos cuánto recibimos, cuánto ganamos, y si es que ganamos pagamos impuestos, pero la declaración se hace en abril del año 2025. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación general de este impuesto y cuáles son los impuestos, digamos, que regula este tratado? Primero, los residentes de ambos estados contratantes. Eso es la primera cosa. Y es interesante esto de residente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la norma chilena de tributación, en ninguna parte te explica lo que es un residente. Entonces, toda la norma de tributación chilena dice, bueno, los residentes en Chile, pero jamás lo define qué es un residente. Y por lo tanto tenemos que irnos a las normas generales del Código Civil chileno para establecer qué realmente es un residente. Hay algunas normas tributarias que nos hacen algunos guiños al respecto de qué es residente o no, con respecto a perder la calidad, digamos, de residente tributario para estos efectos. Y eso es interesante porque nos dice al final, señor, ¿dónde está su casa? ¿Dónde vive usted? ¿Usted vive en Chile? Perfecto. Entonces sí, vamos a decir que usted es residente de Chile. Ok. Ahora, ¿hay otras cosas? Sí, hay otras cosas como que usted tiene sus negocios principales en Chile, entonces residente de Chile. Si sus fuentes de ingresos son principalmente de Chile, también es una forma de que usted sea residente tributario en Chile. Perfecto. Y si ninguna de las dos cosas está bien clara, ¿cómo hacemos? Bueno, fácil. Usted pasó la mitad del año en Chile, es residente en Chile.
Si pasó menos de la mitad del año en Chile, perdió la residencia tributaria. Entonces eso es interesante para saber a quién aplica este tratado. Y por otra cosa también es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como Chile tienen rentas de fuente mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que el residente en Chile, el chileno y los residentes tributariamente en Chile pagan por las rentas que generan en Chile y en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso es muy importante este tratado, digamos, para evitar justamente que paguen el donde se generan los impuestos, en este caso en Estados Unidos y también en Chile. No totalmente, pero sí hay mecanismos como lo vamos a ir viendo más adelante. Y con respecto a los impuestos, podemos señalar que los impuestos son, de parte de Estados Unidos, los impuestos federales a las rentas, establecidos en el Código de Rentas Internas, y en Chile a los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta. ¿Qué quiere decir esto? Al tiro el IVA no. El IVA no tiene nada que ver en ninguna, digamos, de estas cosas, porque en Chile está en otra regulación, no en la ley de impuesto a la renta, sino en el IVA, en otra parte. No tiene nada que ver aquí, así que el IVA no va por ninguna parte. Tampoco los impuestos estatales. Vamos a decir que Estados Unidos tiene impuestos federales, que sí entran en esto, y impuestos, cada estado California, Nueva York, que son los estados más caros, tienen unos impuestos específicos, su estado. Esos tampoco entran en ese lugar. Así que primera cosa a tener presente en dónde nos podemos constituir o dónde podemos invertir, porque además este tratado no va sobre esos impuestos. Aquí un poco lo que dice el tratado al respecto de residente, y lo vamos a repasar. A los efectos de este convenio, la expresión residente de un Estado contratante significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, está sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio. Código Civil, no en la norma tributaria, por lo menos para nosotros. Residencia tampoco está regulada, digamos, más o menos lo que ya señalé al respecto de los 186 días en la mitad del año, los negocios presidiales. Ciudadanía, toda persona chilena sí paga. Sede de dirección, lugar de constitución, en el caso de empresas chilenas sí les cabe esta cosa. ¿Por qué? Porque se constituyeron en Chile o cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o autoridades locales y a cualquier agencia u organismo del mismo. Pero no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en ese Estado o por el patrimonio situado en el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Sirve a un argentino constituirse en Chile para tener el tratado de doble tributación y no pagar los impuestos, no nos sirve. Y eso es principalmente casi todos los tratados de doble tributación te persigue eso. Solamente serviría si es que Argentina tuviera el tratado con Estados Unidos directamente. Si no, no sirve. Entonces, toda esa parafernalia, digamos, del segundo párrafo quiere decir, mire, como ustedes somos ahora, lo que yo no quiero Estados Unidos o lo que yo no quiero Chile es que se me vengan a instalar de otros países solamente y exclusivamente para aprovechar el tratado y en Chile o que tengan un negocio en Chile solamente y por eso tributan y aprovechen este tratado. No, no se trata de eso, sino que estoy realmente a través de los residentes y domiciliados en Chile. Y eso es muy interesante porque, claro, Chile también tiene tratado con Argentina, pero ¿podríamos hacer una triangulación? No, no se puede. En realidad no se puede. De eso no se trata, sino que realmente con el país que se firmó el tratado. Y siempre, todos los tratados, no solo el de Estados Unidos, dice, bueno, vamos a ver el domicilio efectivo de la persona que al final tributa. Porque a través puede haber una empresa, otra empresa, pero el último está domiciliado, no sé, en China. No, entonces no sirve realmente. Puso todo este esquema, pero realmente el domiciliado está en China. Entonces, por eso es muy interesante y importante tener esa distinción.
Vamos a ver un poquito al respecto de qué impuesto sujeta o qué cosas son interesantes. Por ejemplo, renta de bienes raíces, bienes inmuebles. Y esto no está en todos los tratados, pero sí en el de Estados Unidos. Esto es interesante. ¿Por qué? Dice, las rentas que un residente de un estado contratante obtenga de bienes raíces, bienes inmuebles, incluía las rentas de explotaciones agrícolas o forestales situados en el otro estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro estado. Los tratados son bien difíciles de leer. Vamos a explicar de qué se quiere decir esto. Quiere decir, yo chileno tengo una propiedad agrícola, forestal en Estados Unidos me puede cobrar impuestos por las rentas que yo genere por eso. En simple, quiere decir eso. No todos los tratados los tienen. Este tratado, casi, diría que casi ninguno que tiene Chile tiene esto, pero sí el de Estados Unidos. Y lo único que hace no es decir, oh, vamos a evitar la doble tributación. No, 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 no. Estoy permitiendo al revés que sí nos cobren impuestos al respecto de esa renta. ¿Y por qué? Porque esto empezó el año 2010. En el año 2010 en Chile teníamos todavía quedaban muchas exenciones, inclusive antes, que, por ejemplo, el mayor valor de las propiedades que se vendían eran un ingreso no renta. Entonces, si era ingreso no renta, no se cobraba nada por ese mayor valor o por lo que produjo esa propiedad. Inclusive muchos arriendos, que los llamados chilenos, los DFL2, eran sin límite, lo que tú podías también arrendar y tener muchas propiedades y hacer los impuestos no renta. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos sí se tributa al respecto de eso. Entonces, para evitar esa confusión, pusieron este artículo y tenerlo claro. O sea, yo me voy a comprar una propiedad en Estados Unidos y la voy a explotar, voy a tener que pagar impuestos en Estados Unidos, aunque en Chile sea un ingreso no renta. Hoy en día esto ha cambiado en Chile, la legislación del 2024 ya es casi todo renta, pero hay que tenerlo presente. Con respecto a las utilidades empresariales, esto es muy interesante y vamos a ir viendo qué cosas, digamos. Las utilidades empresariales de una empresa, de un estado contratante, solamente pueden someterse a imposición en ese estado. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan de lo que era de fuente mundial? Si yo genero, digamos, si yo soy residente de Chile y ahora tenemos el tratado y yo no tengo nada, no, solamente Chile me puede cobrar si es que yo genero en Chile. A no ser que la empresa realice sus actividades en Estados Unidos por medio de un establecimiento permanente situado en él. Esto es súper importante. Si yo, empresa chilena, presto un servicio, uno, sin ser un establecimiento permanente, un esporádico, después vamos a ver cómo se constituye un establecimiento permanente, a una empresa y hago un servicio en Estados Unidos no me va a cobrar y me va a cobrar solo Chile. Generé en Estados Unidos, sí, pero no fue a través de un establecimiento permanente y como no fue a través de un establecimiento permanente, Estados Unidos no me cobra solamente lo que dice Chile. Ahora bien, si una empresa realiza su actividad de dicha manera, las utilidades empresariales de la empresa pueden someterse a imposición en el otro estado, pero solo en la medida que puedan atribuirse a este establecimiento permanente. ¿Qué quiere decir esto? Yo, empresa chilena, me voy a abrir mercado a Estados Unidos. Ningún problema. Entonces, si pongo una fábrica, si pongo una oficina, si tengo un taller, tengo una mina, un pozo o cualquier otra fuente de extracción de recursos naturales, ya me constituye un establecimiento permanente y tengo que pagar en Estados Unidos también. Pero solo por lo que genere en Estados Unidos y no por lo que genere en Chile.
Recuerden que a ambos países tenemos por renta mundial, solo por lo que se genera en Estados Unidos. Y eso es interesante. ¿Por qué? Y es súper complicado al momento de analizar, porque inclusive cuando los estados no se ponen de acuerdo, hay todo un proceso digamos, de mediación y se han establecido históricamente, no con Estados Unidos, pero en otros tratados similares, todos los tratados de la OCDE más o menos tienen la misma estructura, que por ejemplo yo mando a un trabajador y el trabajador estuvo 6 meses en el mismo hotel trabajando en Estados Unidos. Y muchas veces dijeron, no, es que estuvo 6 meses en Estados Unidos un trabajador con una dirección ahí en el mismo hotel, así que realmente se constituyó en un establecimiento permanente y tiene que pagar la renta. Entonces, si vamos a ir a explorar ciertas cosas o a prestar un servicio, es bien necesario tener esto en cuenta, porque a lo mejor mandaste una sola persona de Chile a Estados Unidos, pero estuvo en el mismo hotel, estuvo registrado, estuvo más o menos teniendo las mismas direcciones o con las mismas empresas y se podría establecer como un establecimiento permanente. Y ahí tengo que tributar en ambas partes, tanto en Estados Unidos como en Chile. Vamos a ver que ahí después hay varias formas de, digamos, de tener ese alivio tributario, pero ya Estados Unidos me podría cobrar esos impuestos. Entonces, eso siempre tenerlo presente. Otros aspectos regulados en este tratado. El tratado trata muchas cosas y no lo vamos a pasar en todas eh, porque no es una clase, digamos, o un curso más bien de tratado, sino un webinar, pero hay cosas importantes con respecto al transporte internacional. ¿Está regulado? Sí, está regulado. Está regulado el transporte internacional. ¿Tiene tasas preferentes? Sí, tiene un montón de tasas preferentes. Empresas asociadas, también. También hay todo un tratamiento especial al respecto de estas empresas asociadas. ¿Y qué va a entender el tratado por empresas asociadas cuando yo tengo a lo menos un 10% de esa otra empresa? Entonces yo chilena constituyo una filial y me asocio con otras partes y ya, pero tengo a lo menos un 10% y ya se va a tratar como empresa asociada. Y como empresa asociada va a tener ciertas tasas especiales. Dividendos. Los dividendos, vamos a ver un ejemplo específico de dividendos más adelante, pero vamos a decir, mira, nosotros sí nos hicimos socios o compramos acciones y nos distribuyen dividendos de allá. ¿Dónde pagamos? Van a decir. Vamos a pagar en las dos partes, pero vamos a utilizar un mecanismo que también vamos a hacer. Los intereses son súper interesantes para yo como la forma de constituirme. En este tratado en especial está de igual manera las mismas tasas que los dividendos. Y es cosa extraña porque generalmente no pasa así, salvo que sea una institución bancaria que va a estar más bajo. Pero generalmente cuando a uno le piden planificar y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer más eficiente irme a otro país? Yo digo, deuda y capital. ¿Y por qué deuda capital? 25 y 75 en ese porcentaje, 25% capital y 75% deuda. Porque para traerse el dinero de vuelta, el pago por el interés es más bajo que el pago por dividendo. Entonces, es una de las formas que uno generalmente planifica y dice, ah, interesante, esto tiene una tasa más baja que esto otro. Entonces, si yo me pongo de aquí con una empresa relacionada por allá, o a lo mejor a través de un crédito inclusive bancario, es más bajo aún. Porque las tasas, lo que quiere, digamos, ambos países, no solamente Estados Unidos, sino también Chile, es que entre capital. Y para eso, digamos, establecen ciertas, digamos, regalías o ciertas franquicias para que los intereses, el pago de esos intereses por la plata que se va a trabajar en el país sea más bajo. Y por eso, digamos, también es al revés de los dividendos. No quieren que se fuguen esas plata y que si no sigan en los mismos estados. Y por eso los dividendos siempre son más altos. Pero lo vamos a ver un poco más adelante.
Los intereses, bueno, intereses también ya les hablé un poco al respecto, establecen tasas preferenciales, sobre todo para bancos, mutuarias, instituciones financieras, de seguro, tasas muy bajas para pagar, estamos hablando de un 2 o un 4%, un 2 o un 4% por los intereses de vueltas pagados. Entonces son realmente interesantes. Ganancia de capital, mercado financiero, la bolsa, cuando ya yo me fui y me metí para allá, digamos, a Estados Unidos, y voy a meterme en la bolsa, también tiene toda una regulación importante. Hay otra regulación del tratado que tiene que ver con servicios personales, tanto independientes como dependientes. Regula ambas cosas porque en este tipo de cosas se dan justamente, o yo mando un trabajador para allá y le pago desde Estados Unidos, o no, le pago desde Chile. Bueno, para aliviar toda esa situación hay distintos mecanismos y dados. Deportistas y artistas, misma situación. Los deportistas generalmente nos han llegado bastantes futbolistas a la oficina, siempre nos piden, digamos, oye, ¿y cómo, dónde voy a tributar? Esa siempre es la pregunta. ¿Dónde voy a tributar? Porque soy futbolista, soy chileno, pero este año jugué en Universidad de Chile y el próximo año me gané un contrato o a mitad de temporada. Me fui, digamos, a la Liga de Estados Unidos a jugar junto con Messi. Interesante. ¿Perdió o no perdió la residencia? ¿Dónde tiene que ir? Bueno, para que no quede duda a ese respecto, con el tratado se liberan, digamos, todas las cosas. Lo mismo los artistas cuando generan un concierto. En Chile, cuando no hay tratado, es la productora, por ejemplo, la que tiene que retener el impuesto. Y el impuesto de lo ganado a un extranjero sin tratado es un 40%. Entonces, no es una motivación de que vengan artistas ni deportistas para que le retenga la productora un 40% del impuesto. Bueno, para evitar eso también el tratado lo dice. Lo mismo la participación de directores y, ojo, impuestos patrimoniales que son muy discutidos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya la renta ya pagó y tú generas patrimonio a través de la renta que ya pagaste, pero también hay impuestos patrimoniales que están regulados específicamente en este tratado. Vamos ahora a ver cómo son los métodos. Estos son los dos principales, no son los únicos porque el tratado ve 5, pero estos son los que más, digamos, se pueden ajustar. Y de acuerdo con las disposiciones y limitaciones de la legislación de los Estados Unidos, aun cuando fuera eventualmente modificada sin alterar su principio general, eso es importante porque las leyes pueden cambiar, los Estados Unidos permitirán a un residente o ciudadano de los Estados Unidos acreditar contra el impuesto sobre la renta estadounidense aplicable a los residentes y ciudadanos el impuesto sobre la renta pagado de vengado en Chile por cuenta o a cuenta de un ciudadano o residente. ¿Qué quiere decir eso? Un estadounidense se vino a Chile, hizo una empresa, una mina, vamos a decir Chile, país minero, trajeron capitales para la minería y pagaron los impuestos regulados en la ley de la renta, impuestos a la renta, impuestos empresariales, aquí en Chile vamos a decir que un 27%, listo, pagaron ese 27% y se van a llevar esas platas de Estados Unidos. Cuando vuelvan a Estados Unidos le dice, perfecto, usted me acredita que pagó ese 27%, yo se lo descuento de la renta de acá porque no le voy a cobrar 2 veces. Principalmente es eso. Y en el caso de una sociedad estadounidense que posea al menos el 10% de las acciones con el derecho a voto de una sociedad residente de Chile y respecto de la cual recibe dividendos, el impuesto sobre la renta pagado de vengado en Chile por cuenta a quien efectúa el pago sobre las utilidades con respecto a las cuales se paguen los dividendos. Misma situación con respecto a los dividendos, pero Estados Unidos le pone, ojo, ojo, que ustedes para que calcen en esto tienen que tener a lo menos un 10%. O sea, si un 5% no sirve, un 10%, de un 10% para arriba. Yo les acepto el pago de las utilidades, pero sobre un 10%. En el caso de Chile, el tratado nos va a decir, en Chile la doble imposición se eliminará de la manera siguiente.
en conformidad con las disposiciones y limitaciones de la legislación de Chile, aun cuando fuera eventualmente modificada. Lo mismo. Cuando un residente de Chile obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones de este convenio, puedan someterse a imposición en los de Estados Unidos, Chile permitirá acreditar contra el impuesto a la renta chileno correspondiente de esa persona el impuesto estadounidense pagado de acuerdo con la legislación de los Estados Unidos y en conformidad con el convenio sobre las rentas u otras rentas de fuente extranjera. Este párrafo se aplicará a todas las rentas tratadas en este convenio. Ojo, recordar, impuestos federales, no IVA, porque de repente dicen, no, es que yo traje esto, el IVA. No, el IVA no sirve. E impuestos federales tratados en este convenio. ¿Qué quiere decir esto? Un chileno va, invierte, por supuesto, con Latam en USA y con sus aliados, evidentemente, porque tienen la mejor alternativa, y esto rentó bastante. ¿Rentó cuánto? Sobre un 18% anual. Entonces tenemos utilidades. Perfecto. ¿En Estados Unidos nos van a cobrar? Sí, nos van a cobrar. Pero en Chile, al llegar esta plata, va a decir, mire, señor fisco, servicio de impuesto interno, yo pagué en Estados Unidos por este 18% que gané, entonces este impuesto descuéntemelo a mí en el impuesto a la renta. ¿Cómo funciona eso? Es súper técnico y no me lo voy a poner a explicar, pero sí se puede descontar de lo que debemos pagar en Chile. ¿Podemos obtener devolución de eso? No, jamás. ¿Por qué? Ningún tratado lo permite, ningún tratado. ¿Por qué? Porque en el fondo Chile, si yo tengo pérdida aquí y asumo, digamos, lo otro allá, oye, ¿sabes qué? ¿Me devuelven lo que pagué en Estados Unidos? No, no me pueden devolver lo que pagué en Estados Unidos, pero sí lo puedo descontar de las rentas que realmente debería pagar o el impuesto que realmente debería pagar en Chile. Eso es muy importante y generalmente lo preguntan. Entonces, o ha habido casos que, oye, pero es que pagué allá y me toca devolución en Chile, devuélvame todo. No, eso no va a pasar. Eso es importante saberlo, pero sí, no vamos a pagar dos veces. Que eso, con convenio y sin convenio, Chile aguanta el descontar impuestos pagados en otra parte, pero no siempre son las mismas tasas. Y esas son la gran importancia de los convenios. Porque primero tenemos un ámbito de decir son estos impuestos, tenemos tasas preferenciales y tenemos mecanismos para no pagar en dos partes. Y aquí vamos a ir con ejemplos un poco que nos dice justamente, más que ejemplos son tasas directas al respecto de cuánto es y cuánto tiene que tributar cada cosa. Y aquí vamos a ir comparando al respecto de los dividendos, de las regalías, de los intereses. ¿Y por qué le digo que es más interesante o por qué hay que estar bien asesorado al respecto? Porque es realmente interesante saber, digamos, o tener esta perspectiva y decir, ya, ¿cuánto voy a pagar si es que constituyo una empresa o si soy partícipe de una empresa en Estados Unidos? Bueno, el tratado nos dice que un 5% del importe bruto de los dividendos y el beneficiario efectivo es una sociedad que posee directamente a lo menos del 10% de las acciones con derecho a voto de la sociedad que se paga los dividendos. Si yo soy dueño del a lo menos el 10% más, voy a pagar un 5% por los dividendos. Ese 5%, ¿dónde lo vas a pagar? Ese 5% lo vas a pagar en el lugar donde se generó, por estar distribuyendo, ojo, por estar distribuyendo utilidades. Vamos, para que se entienda un poquito, es casi como el global complementario. Retiros de la sociedad, vamos a decir, de Estados Unidos, para que se entienda. Si no tengo el 10%, si tengo menos que eso, va a ser un 15% del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. Cualquier otra cosa, tengo un 2% aquí, tengo un 4% acá, tengo no sé qué. Bueno, va a tener que pagar usted un 15% cada vez que la empresa le distribuya dividendos.
¿Cómo funciona esto? Retención. Generalmente, si es que usted está constituido en Estados Unidos, usted lo va a tener que hacer, si no, impuestos de retención, tal como funciona acá en Chile. Regalías. Esto es súper interesante. Un 2% del importe bruto de las regalías descritas en los párrafos y salen un montón de casos. O un 10% del importe bruto de regalías descritas en el subpárrafo, otro montón de casos. La del 10% son principalmente derechos de autor y son cosas más bien eh, por otro tipo de cosas. Pero aquí se establece una cosa súper interesante, porque si yo por regalías pago un 2%, a lo mejor, si yo tengo mi empresa, es bueno que yo haga un contrato de regalías con la sucursal que tengo en Estados Unidos. Y hago ese contrato porque ese contrato, para pagarle a Chile, va a pagar un 2 en vez de un 5 o de un 15. Entonces, interesante. Ah, no, pero es que sí, por supuesto. Si la marca está presente en Chile ya hace 20 años, yo tengo un nombre, tengo esto y le estoy prestando todo el know-how que voy a instalar en Estados Unidos, es interesante. Entonces, al momento de planificar irme yo a Estados Unidos, voy a decir, ojo, interesante, a lo mejor tengo que hacer un contrato de regalía y una parte de lo que espero ganar va a través de este contrato porque voy a pagar un 2% en vez de un 15%. Muy interesante. Y por eso siempre estar asesorado es lo principal. Ahí ya tenemos una forma de hacerlo bien interesante. Intereses era lo que yo les estaba diciendo. ¿Al respecto de qué? De intereses versus dividendos. 4% del importe bruto de los intereses cuando el beneficiario efectivo es de los intereses residentes en otro estado contratante es un banco, una institución financiera, totalmente. O que vendió maquinarias a crédito, pero el 50%, y hay un montón de casos regulados, un 4%. Y en el resto de los demás casos es un 10%, que sigue siendo más económico que el 15% cuando yo tengo un 2, un 3, un 4, un 5% en la participación de una sociedad en Estados Unidos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ojo, me puedo constituir una parte deuda, decir, perfecto, yo voy a constituirme allá, pero va a ser mi sociedad la que le va a prestar el 75 hasta el 75%. ¿Por qué digo hasta el 75%? Porque eso es lo que aguantan los tratados. Capital deuda 25-75, hasta un 75% deuda, y lo que me van a ir devolviendo, no van a ser dividendos, sino que van a ser intereses, y eso va a pagar un 10%, menos que un 15%. Voy a hacer un contrato, digamos, de regalía, en que me van a pagar un 2%, voy a tener que pagar impuestos por un 2%, y después sobre ese 25% voy a pagar un 5 o un 15%. Entonces voy planificando todo para que realmente mi estructura en Estados Unidos sea realmente mucho más eficiente. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Se establecen con puro capital y mandan dividendos, y antes del tratado pagaban harto más que ese 15%, y hoy en día, si no están asesorados, igual siguen de la misma forma estructurados y pagan más de lo que podían estar. Y por eso es súper importante estar bien asesorado. Y en ese sentido, les puedo señalar como conclusión que el tratado está plenamente vigente. Ya los impuestos que vamos a tener que declarar en abril ya están, vamos a poder ocupar este tratado. Y hacer negocios entre Chile y Estados Unidos es cada vez más atractivo desde el punto de vista impositivo. Hay diversas formas de organizarse, como ya pudimos ver algunos ejemplos, y para ello recomendamos siempre asesorarse para ser más eficientes. Y como esto es un webinar y no un curso, era lo que yo les quería presentar, digamos, al respecto del tratado de doble tributación. Excelente, muchísimas gracias. Ha sido súper claro, Esteban. Creo que por lo menos a mí que soy lego en la materia y que no estoy viviendo en Chile me sirvió. Me parece que tenemos
un panorama general y vamos a ver si hay algunas preguntas. Leo. Sí, Esteban, primero muchas gracias por la presentación, creo que fue muy útil. Nosotros siempre utilizamos las palabras radiografía y planificación y veo que esto realmente va a necesitar de esas dos palabras, en la cual nosotros hemos tratado con inversores chilenos ya históricamente y hemos visto, y creo que lo has tratado, pero quería que nos enfoquemos en distintas formas de estructuras y de negocios que han llegado aquí los chilenos. Por ejemplo, tenemos clientes que están comprando terrenos para desarrollar, para hacer casas y algún otro tipo de inversión inmobiliario. Si podías retomar, si tuviese un cliente adelante tuyo que es chileno, que quiere hacer inversiones acá en propiedades para hacer casas y forma un LLC y el dueño de ese LLC es una entidad chileno o personas chilenas. ¿Cómo sería el impacto en ese tipo de negocio? Sí. A ver, lo primero que yo recomendaría es que sí realmente se estructure como una sociedad, una LLC en Estados Unidos. Segundo, que el dinero que vaya a invertir en esa sociedad o que vaya a ser usado para la compra de esos arriendos de las propiedades, de construir, etcétera, lo hiciese a través, aquí no hay una regalía, aquí imposible establecernos como una regalía, pero sí a través de deuda, en el fondo, establecerse con un porcentaje de capital, ¿sí? Pero otro porcentaje más, mayor en deuda. Decir, hoy, perfecto, tú tienes una sociedad chilena, perfecto. Que esa sociedad chilena sea la que le preste el dinero a la sociedad norteamericana y así establezcan los intereses, vamos a establecer, y así esa, cuando la sociedad norteamericana devuelva, digamos, intereses pagados, pague menos impuestos que el que pagaría a través ¿cómo se llama? De los dividendos. ¿Cuándo distribuya? Eso es, ¿cuándo distribuya? Porque aquí vamos a hacer otra radiografía. ¿Qué quiere hacer usted? No, 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 yo quiero tener la plata siempre en Estados Unidos, no voy a distribuir, la plata va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Ok, ahí estamos en otra situación, pero usted quiere volver la plata a Chile y distribuir, hágalo así. Ariel, Aquí estamos. Aquí Creo que estamos. levantaste la mano, ¿o no? por Se error. levantó un poquito. Levanté la mano solo para hacer una acotación. Te Sí. pasa que tiene apagada la cámara. Una consulta que entiendo, pues me hacen por WhatsApp, que tiene que ver con las sociedades que invierten en otras sociedades. Es decir, la sociedad chilena que tiene, como decías vos, más de un 10% de participación en una entidad jurídica americana, espera, Ujú. estoy tratando de leer, y que lo que está pidiendo es saber cómo funcionan los préstamos frente a los dividendos que las sociedades se hagan de Chile hacia Estados Unidos. Es decir, la interpretación debe ser, una parte ha sido inversión y una parte ha sido un préstamo. ¿Cómo funciona? ¿En qué sentido? En respecto de la doble tributación, o sea, cómo funciona respecto de eso. La Ya. parte de préstamo entiendo que Estados Unidos la va a entender como que está pagando un gasto, con lo cual no va a tener un impuesto en Estados Unidos. Sí tendrá un impuesto como a la renta en Chile, ¿verdad? Sí, a la renta va a tener los intereses A la renta ganados. financiera, claro. Sí, tal cual, sobre los intereses ganados. Y como los intereses ganados van a tener en Estados Unidos un pago ya realizado, cuando llegue a Chile, eso lo vas a poder descontar de tu renta. Quiere decir, vamos Bien. a decir que pagó un 10% en Estados Unidos. Aquí en Chile eso va a ir directamente al impuesto de primera categoría, si es una sociedad, y va a pagar el 27%. Pero ya, en realidad, en Chile no va a pagar el 27, sino que va a pagar el 17, porque ya pagó el 10. A Ujú. eso digamos, se va a establecer. Ahora, con respecto a los dividendos aquí funciona un poquito distinto que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos sociedades acá en Chile, si yo distribuyo dividendos de una sociedad a otra, eso no paga.
no paga impuestos en Chile. ¿Por qué? Porque esta ya pagó y esta es de la misma, sino que va a pagar después que esta otra que recibió pague la persona natural al final y que va Correcto, otro al impuesto global complementario. correcto. Entonces, pero para asimilarlo al tratado, bueno, como se pagó el impuesto allá y viene una renta que se generó en Chile, igual esa empresa también lo va a poder rebajar de su impuesto de primera categoría, de ese 27% que van a tener que pagar el próximo año. Hoy, por la pandemia, hubo una reducción de tasas y se estaba pagando un 12,5 y menos, y un 10 el año pasado, un 12,5 pero ahora volvemos, digamos, al próximo año a las tasas naturales, entonces realmente conviene. Hoy en día el tratado estaba por sobre las tasas que las pymes, las pequeñas empresas estaban pagando. Bien, Funciona así. perfecto. Bien, Esteban. Otros inversores han hecho inversiones en franquicias, por ejemplo, en Sí. la cual esa franquicia normalmente es a través de una entidad jurídica americana, va a generar una renta. ¿Cómo es el impacto del tratado de doble tributación con ese tipo de inversión? Depende, vamos a decir que depende. Si vamos a decir si de franquicia, si es una franquicia activa o pasiva, vamos a ver, porque si realmente la persona se fue y hizo una franquicia activa y está realmente administrando, en Chile perdió la residencia tributaria y solo va a tener que pagar en Estados Unidos. Bien, Si es una franquicia pasiva y que, vamos, tienes un gerente administrador, va a aplicar realmente todas las reglas generales como pago de dividendos, si es que se va a traer el dinero de vuelta a Chile. bien. Un tercer modelo, ejemplo de inversores que hemos tratado, son inversores pasivos que invierten en fondos. Sí. En este caso, hotelería o en restaurantes. ¿Cuál sería el impacto allí, en ese caso, de inversión en un fondo de inversión americano que, ¿Cómo, que cómo? va a tener distribuciones más que nada, no intereses, distribuciones de renta? Sí. Como buen abogado vamos a decir depende nuevamente y vamos a distinguir. Vamos a distinguir si es que el fondo se transa en bolsa o no. Si se transa en bolsa hay toda una jurisdicción y con todos unos porcentajes que tendríamos que verlo caso a caso. Pero no solamente si es, bueno, si es en bolsa, si tiene oferta pública, si tiene un montón de tipo de tres cosas, va a tener una distribución aparte. Sí va a ser, si no se transa en bolsa, se armó como un fondo privado, va a ser una distribución de dividendos. Y seguramente esos fondos son bastante interesantes y vamos a establecer que es dentro de ese 15%, porque no vamos a tener el 10%, pero sí va a tributar el 15%, lo cual va a poder aprovechar. Si lo hizo como persona natural, va ese 15% que pagó en Estados Unidos, lo va a poder aprovechar en su global complementario en Chile. Nunca con devolución, pero sí va a poder descontar, que puede inclusive decir que en Chile no va a pagar nada, porque a lo mejor va a quedar ra, nunca al devolver, pero ra. Entonces, eso es importante. En cuanto a lo que fue antes del tratado y lo que es post efectivo el tratado, ¿cómo cambió estas regulaciones para el chileno que tenía inversión en Estados Unidos antes y ahora con este tratado ya efectivo? Lo impor- Sobre todo, lo más importante es que te pone estas tasas claras. Vamos a decir, lo único que usted me puede cobrar es 15%. No más. Vamos a decir, si yo lo pongo al revés, si lo ponemos a un estadounidense que viene a Chile, la ley del impuesto a la renta va a decir, no, es el impuesto adicional para los extranjeros y es un 40%. En Estados Unidos no sé cuánto es, específicamente no lo sé, pero es mayor que un 15%. Entonces, en Chile es un 40%, pero en Estados Unidos no me acuerdo bien cuánto es. Pero ahora la tasa es 15%, es eso, nada más. Entonces, eso es lo principal, además de que lo voy a poder reducir de mi impuesto a la renta acá en Chile. Buenísimo, excelente, excelente su última respuesta, muy bueno para entender el antes y después Ujú. respecto a cómo se beneficia un inversor que entra en el mercado norteamericano. Ah, Fantástico.
A ver si tenemos preguntas del público. Sí, viene una pregunta. Si la inversión no es de una persona natural, sino una persona jurídica y es un 15%, ¿se cuenta del impuesto a la renta? Sí, va del impuesto de la renta de la primera categoría. Ojo, primera categoría, no del impuesto global complementario, pero sí del impuesto a del impuesto a la renta. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, Ariel, creo que ya culminamos con la pregunta del público. No sé si querés abrir la pantalla y micrófono y también estamos sobre la hora, para que hagamos conclusiones. Yo solo digo una cosa adicional. Quiero primero agradecer a Esteban por estar aquí con nosotros. Muy didáctico, muy bueno la presentación. Está a la disponibilidad de cualquier participante la presentación y obviamente en Santiago para que usted lo asiste y atiende localmente en sus oficinas en Vitacura. Quería también avisarle que tenemos nuestra última conferencia de webinar para la semana que viene, que va a tocar el tema de franquicias en Estados Unidos, en la cual Esteban también va a participar y yo y nuestro aliado de México va a estar presente con José Torres, nuestro asesor en franquicias. Eso va a ser el martes, el Cuatro. miércoles que viene a la misma hora, en la cual también recibirán la invitación quien quiere participar y escuchar de cómo es el tema de franquicias en Estados Unidos. Ariel. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esteban, creo que van a quedar algunas consultas y seguramente van a poder comunicarse contigo, así que estaría bueno que repitas el mail de contacto de la oficina de Santiago. Esteban@latam en USA.com. Bien, perfecto. Bueno, todos saben que pueden escribirnos también a info@latamenusa.com, que es el general de la oficina, y ahí podremos ayudarlos o guiarlos, si es algún otro tema que no tenga que ver específicamente con el tema del seminario, de la charla de hoy, del webinar de hoy. Por supuesto que quedamos a disposición. Le voy a dejar a Esteban que salude, a Leo que salude, y después sí procedemos al cierre para ser rigurosos con nuestro horario de no robarles más de una horita de su tiempo. Ariel, también mencionaba rapidito con respecto al tema de potencialmente hacer un calendario, agendar una reunión. Sí, cómo no. Adelante. Bueno, por supuesto, van a tener a disposición la posibilidad de agendar reuniones presenciales o vía Zoom. Van a estar recibiendo un calendario interactivo que permite hacer eso, así que ustedes van a poder elegir una fecha de reunión, ya sea vía Zoom, vía Meet o presencial con Rodrigo, con Esteban, con Jorge, con cualquiera de los abogados o partes del estudio de Santiago de Chile. Eso desde ya, y estamos previendo, por supuesto, y esto es un anticipo todavía a confirmar, por favor, estar en marzo, nuevamente hacia fines de marzo, en Santiago de Chile con una conferencia presencial. Leo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias al público que nos acompañó en el día de hoy. El día de mañana vamos a estar editando esta grabación, en la cual quien quiera escucharlo de vuelta y ver la presentación de Esteban va a estar a su disposición en nuestro canal de YouTube próximamente. Esteban, muchas gracias. Ariel, muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias. Esteban, si quieres saludar. No, muchas gracias a todos los asistentes, a ustedes también, y nos veremos la próxima semana. Así es. Gracias a todos. Chao. Excelente. Buenas noches. Gracias a todos.